Noticentro 1, CMI. Empieza el cobro de parqueo en vía pública de Bogotá. 150 agentes de tránsito vigilan cumplimiento. ¿Cómo va la vacunación de niños y niñas mayores de 3 años? 20 desaparecidos tras deslizamiento de tierra en Mayama, Nariño. Niña estadounidense de 8 años desaparecida en El Peñol, Antioquia. Caen 2 ladrones por robo de bicicletas. Los ubican por GPS. Capturan a alias Teto. Usaba magia negra para evadir a las autoridades. Desarticulan la olla de la igualdad. Alias Emiro usaba fachada de reciclador para vender droga. Pasajeros evitan robo de bus y capturan al ladrón en Barranquilla. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Con 150 agentes de tránsito empezó el cobro de parqueo en espacio público en el nororiente de la capital. Luisa Fernández, muy buenos días. ¿Cómo está funcionando esta medida? Luisa, televidente, muy buenos días y es una buena noticia para los dueños de vehículos particulares y de motocicletas, sobre todo en la zona de Chapinero, que es donde inició este parqueo en zona pública, en vía pública mejor, y que podrá ser pagado, como ha dicho la Secretaría de Movilidad y también la Terminal de Transporte que se unió a esta iniciativa. Lo que deben hacer es o meterse a la plataforma de la Secretaría de Salud o también a la página de parqueo en vía pública de Bogotá, allí pagar de manera anticipada para ocupar uno de los cajones de estos parqueaderos por más de 30 minutos o menos de 30 minutos, no importa realmente lo que usted dure ahí, se van a ver algunas tarifas que dentro de poco lo van a explicar también Nicolás Estupiñán, el secretario de Movilidad, y también la gerente del Transmilenio, la gerente del terminal de Bogotá. Lo que usted debe hacer es también cuando llega a estos lugares, si no ha pagado de manera anticipada, hablar con los más de 60 facilitadores que fueron pedagógicamente tratados por la terminal para que ellos le den a ustedes todo lo que la información que debe recibir para hacer uso de estos parqueaderos. Va a iniciar en Chapinero, pero se va a expandir por Usaquén y otras localidades de Bogotá. Vamos a comenzar entonces durante este año con 1.000 cajones acá en esta zona de Chapinero. El próximo año vamos a tener entonces 13.000 cajones a lo largo y ancho de toda la ciudad. Vamos a ir entonces a Usaquén, vamos a expandir Chapinero, vamos a ir a Mártires, a Barrios Unidos, a todas las localidades de Bogotá. Realmente este proyecto lo que busca es poder de nuevo entregar reglas del juego claras a toda la ciudadanía. Luisa, también hablemos sobre los horarios. Se van a manejar de la siguiente manera: de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Los domingos, que para los propietarios de estos vehículos y también de motocicletas, pueden hacer uso de estos parqueaderos sin necesidad de pagar y sin tampoco tener riesgo de que le pongan una multa. Además, luego de los horarios que ya están determinados entre semana y para los días sábados, también puede utilizarlo al igual que el domingo. Son 150 agentes civiles de tránsito lo que hoy se posicionaron para también ayudar a la gestión de estos parqueos y de toda la ciudad. Recordemos que se van nuevamente a utilizar los cepos para poner en los vehículos que estén mal parqueados, sobre todo en zonas de alta afluencia como son la carrera séptima. También habla la gerente del terminal de transporte, quien asegura que estos 60 facilitadores van a encargarse del recaudo de dinero en efectivo y que ellos van a tener una zona de seguridad en donde van a poder recibirle este dinero que recaude. Estos guardias civiles tienen las mismas funciones que un policía de tránsito para materia de cumplimiento del Código de Tránsito. Pueden inmovilizar vehículos, pueden poner comparendos, pueden regular y controlar el espacio público. No tienen funciones de policía judicial, pero esas son funciones muy especializadas cuando hay un siniestro grave, cuando interviene la fiscalía. Cada facilitador tendrá la administración de 12 cupos de parqueo y a través de los facilitadores podrán hacer el pago de manera en efectivo. Los recursos recaudados serán utilizados para financiar el transporte público de la población vulnerable y también para la reparación de la malla vial y operación de la terminal de transporte de Bogotá, la del Salitre, la que está en el occidente de la capital del país. Y ahora cambiamos de tema y los saludo desde uno de los puntos de vacunación de Bogotá, esto sobre la calle 19 con carrera 30, y se da porque hace pocos días se habilitó la vacunación para los niños entre los 3 y 11 años de edad. En tan solo o en menos de 48 horas se han vacunado a más de 5.000 de estos niños. Vamos a tratar de hablar con las familias quienes traen a sus hijos hoy acá. Buenos días, bienvenida a las cámaras de CMI. ¿Cómo avanza la vacunación, por ejemplo, de los niños en la casa?
Muy bien. Cuéntanos qué te parece que ahorita los niños entre 3 y 11 años puedan ser vacunados. Importante, es importante prevenir. ¿Por qué? ¿Ya todos en tu casa se vacunaron? Estamos en el proceso. Y los niños faltaban. Tenemos uno y no está vacunado. Perfecto, y hoy vienen a agilizar ese proceso de vacunación. Muchísimas gracias, son muchos los niños los que están, por ejemplo, en este punto, en el 31 de octubre, el distrito aprovechó para vacunar a más de 4.300 de ellos. La meta que ha dicho el secretario son 800.000. La meta es esa, aproximadamente 800.000 niñas y niños. Creo que lo lograremos de aquí a final del año, es un número muy grande, pero lo importante es todo lo que avancemos en este mes de noviembre. Hemos tratado de crear un eslogan que nos parece que tiene mucho sentido: vacúnalos en noviembre para que estén protegidos en diciembre. El mes de diciembre para todos es especial, en términos de actividades sociales, en términos comerciales, en términos familiares, velitas, Navidad, etcétera. Qué bueno que estuviéramos todos y todas protegidos. Pero, ¿cómo han recibido los ciudadanos este proceso de vacunación? Vamos a hablar con una de las madres también. Hola, bienvenida a las cámaras de CMI, qué pena molestarte. ¿Cómo avanza el proceso de ustedes, de sus hijos? Pues la verdad nos están diciendo que vengamos a vacunarlos y llega uno al sitio y le dicen que hay que agendar cita, entonces deberían tanto como decirnos que hay las vacunas, también que nos digan que debemos sacar la cita, porque mucha gente pues trabajamos y no tenemos el tiempo, y cuando tenemos el tiempo nos dicen que debemos sacar cita, entonces es imposible así. Algunos problemas de logística, pero ¿se sienten más protegidos en casa? Sí, claro, porque ya hay un orden y ya pues lo que esperábamos era que los niños también tuvieran la oportunidad de tener su vacuna. Y la hay, pero entonces siempre falta información para la ciudadanía, para que vengan a vacunar los niños. Bueno, muchísimas gracias. Son algunas de las inconformidades que dicen aquí en Noticentro 1 CMI los usuarios, las personas que vienen a vacunarse a uno de estos centros. Son más de 25 los que están habilitados en Bogotá. Y también queremos hablar sobre esa ampliación de aforos que da precisamente el proceso de vacunación. Justo hoy las grandes empresas podrán recibir al 100% de sus empleados, eso sí, si se exige el carnet de vacunación. A las 12 tendremos la ampliación de esta noticia. Luisa, continúe usted con más en estudio. Grave emergencia en Nariño por fuertes lluvias. Un deslizamiento de tierra destruyó esta madrugada 2 viviendas en la vereda San Miguel del municipio de Mayana. 4 personas muertas, 8 heridas y 20 desaparecidas es el balance de los organismos de socorro que se encuentran en el lugar. Contundente golpe contra el microtráfico en el suroccidente de Bogotá. La Dijín de la policía desarticuló en las últimas horas una banda dedicada a la venta de estupefacientes en el sector de Kennedy. Estilo Vengas tiene los detalles de esta operación. Stick, muy buenos días. Luisa, televidentes, cordial saludo. Pues mire, mucha atención porque en las últimas horas la Dijín de la policía, en un trabajo articulado con la Fiscalía y agentes del CTI de la Policía Metropolitana de Bogotá, desarticularon una peligrosa banda dedicada a la venta de estupefacientes en el sector de Kennedy. Según las autoridades, fueron 8 meses de investigaciones para dar con estos 3 sujetos, un joven, su esposa y la mano derecha del líder de esta organización. Una banda de delincuencia común dedicada al expendio de estupefacientes, especialmente bazuco. Estos individuos, alias Emiro como cabecilla, a través de la fachada de reciclador, tenía un centro de acopio del estupefaciente donde guardaban lo que normalmente ellos llaman la bomba. Y desde ahí salía su distribución a través de su pareja sentimental, alias Lina. Pues según el general Fernando Murillo, director de la Dijín de la policía, alias Emiro sería el responsable de vender estupefacientes, específicamente bazuco, a menores de edad y a algunos jóvenes en el Portal de las Américas, específicamente durante las jornadas de paro que se presentaron este año y el anterior. Y vamos a hablar de otra importante noticia, tiene que ver con el balance que entregó el general Eliezer Camacho, director de la Policía de Bogotá. Pues decenas de capturas, decenas de armas incautadas, es el negativo balance que entregaron las autoridades de este fin de semana con la celebración del Día de los Niños. Logramos la captura de 189 personas en flagrancia, así como 25 por orden judicial. Tenemos que se lograron en total la incautación de 15 armas de fuego,
40 armas traumáticas, 2.000 armas blancas que fueron incautadas. Las autoridades también se pronunciaron frente a la denuncia de un concejal de Bogotá, quien afirmó y también publicó con algunos videos que se estaban vendiendo estupefacientes en el denominado sector de la zona T en el norte de la capital. Pues han dicho las autoridades que avanzan una investigación para dar con los responsables, esas personas que aparecen en esos videos. Volvemos al acompañamiento de los propietarios de los establecimientos, ellos mismos denuncian, solicitan la presencia policial. Igualmente, en algunas denuncias se ha evidenciado que en el interior de los establecimientos no es que se haya la comercialización, sino la comercializan en la calle y muchas veces la ingresan al sitio a consumirla, y ahí es donde se evidencia pues, alguna falla de control. Otra desgarradora cifra, 13 homicidios se presentaron durante este fin de semana en la capital. El desarrollo de estas noticias a las 12 del mediodía. Me despido desde el centro de Bogotá, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y las autoridades en Antioquia intensifican las labores de búsqueda de una menor estadounidense de 8 años, vista en el municipio de El Peñol en compañía de su padre. Yusi Chaparro, muy buenos días. ¿Qué se sabe de este caso? Hola Luisa y televidentes, buenos días. Según la información oficial que entregan las autoridades del municipio del Peñol, se reporta a esta niña identificada como Lorena Von Karin, de 8 años, cubana pero residente en Estados Unidos, como desaparecida junto a su padre, teniendo en cuenta que no se tiene rastro de ellos desde que iban a hacer la diligencia para poder ir por esta menor. ¿Cuál es la historia? Que según su madre, quien es identificada como Yahara Vega, que también es extranjera, dice que no es una desaparición, sino que sería un posible secuestro, teniendo en cuenta que esta niña fue sacada de este país sin permiso, sin autorización de su madre, el pasado año, en 2020, exactamente en el mes de julio, y la trajo a Colombia sin su autorización. Fue entonces cuando comenzó esta búsqueda de la madre, solicitando a las autoridades para que la menor regresara con ella a Estados Unidos, y cuando ya iban a hacer la diligencia, se reportaron como desaparecidos. Como usted lo decía, se intensifica entonces esta búsqueda no solamente en el municipio del Peñol y el oriente antioqueño, sino en todo el departamento de Antioquia. Y en otras noticias, a las 11:13 de la mañana, en las últimas horas, en un operativo casi de película, la policía capturó a 2 delincuentes señalados como responsables de haber atracado a mano armada a 14 ciclistas el pasado fin de semana en el municipio de Caldas, cuando hacían una de estas rodadas. Estos hombres llegaron armados, los intimidaron y también incluso amenazaron con secuestrarlos y se llevaron sus elementos. ¿Cómo pudo ser posible esta captura? Porque uno de los elementos de estos ciclistas tenía el GPS, y fue entonces cuando la policía les hizo el rastreo hasta llegar a su ubicación. También les fueron incautadas varias armas de fuego y recuperados estos elementos. Más adelante en minutos seguiremos con otras noticias desde Medellín. Así es, Yusi, muchas gracias. Y con esta información hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar esperen. Pasajeros de bus evitan robo en bus de Barranquilla. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Capturan y envían a la cárcel a un hombre que reconoció el asesinato de su pequeño hijo de 1 año en el Valle del Cauca. Al parecer, el hombre habría cometido este hecho motivado por una venganza hacia la madre de la menor. Sebastián, muy buenos días. Usted tiene los detalles de este caso. Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Y es un lamentable caso. La madre de este pequeño Salvador de tan solo 14 meses dice que no existe ningún motivo por el cual este sujeto cobrara venganza contra ella. Además, nada justifica este lamentable asesinato del pequeño Salvador. De acuerdo con la versión que han entregado hasta el momento las autoridades, este sujeto fue capturado en el corregimiento de Llorente, zona rural del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño. Luego del interrogatorio confesó haber asesinado a su propio hijo y luego decir dónde estaba el cuerpo de este pequeño, el cual fue hallado en la zona rural del municipio de Palmira, en el Valle del Cauca. Ayer se cumplió su sepelio. Entre tanto, este sujeto, identificado como Miguel Ángel Mesa, fue enviado a prisión luego de aceptar los cargos imputados de violencia intrafamiliar, homicidio agravado y desaparición forzada. La mamá de la víctima también denunció incompetencia por parte de las autoridades, en especial de la Fiscalía, de la Personería y de la Policía.
policía porque desde que ella se enteró de la desaparición del pequeño desde el pasado 23 de octubre, se acercaba a estas instituciones y no le aceptaban el denuncio. No obstante, la Policía Metropolitana informó que la búsqueda del niño se realizaba en las sedes de medicina legal, estaciones de policía, terminales de transporte, entre otros sectores de la ciudad. Y finalizamos con otro tema, porque también se extendieron varios operativos, especialmente en el centro de la capital del Valle del Cauca, donde un total de 38 personas que conformaban 3 bandas de microtráfico fueron capturadas, entre ellas 16 personas que hacían parte de un mismo núcleo familiar. Entre los detenidos hay 3 menores de edad aprehendidos y una mujer embarazada. Hasta por los techos, algunos de ellos intentaron huir durante este operativo. Es por ahora la información desde el centro de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. En Barranquilla, 3 pasajeros frustran un atraco en el momento en el que un delincuente aborda el bus donde se movilizaban. El hecho quedó registrado en video. Jorge Castro tiene el reporte desde la capital del Atlántico. Jorge. Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. En efecto, el delincuente fue puesto a disposición de las autoridades judiciales. El hombre de 47 años ingresó como pasajero con un arma de fuego a atracar al conductor inicialmente y luego a los pasajeros. Cuando huía, el chofer bloqueó la salida y fue el momento aprovechado por los pasajeros para proceder a capturarlos. 2 mujeres y un hombre eran los pasajeros que lo capturaron. Y en otras noticias, aquí en el municipio de Soledad, en el área metropolitana, es noticia el recibo por casi 1 millón de pesos que la empresa de energía Aire le cobra a una usuaria cuando su casa apenas está en construcción y se le registró un consumo de más de 2.000 kilovatios cuando aún no tenía la licencia. Doña Elsa Castro, buen día. ¿Qué respuesta le ha dado y cómo ha sido este proceso con la empresa Aire? Buen día. Buenos días, señor Jorge. Pues lastimosamente, pues apenas me di cuenta de la cuestión del recibo, pues procedí a poner mi queja ya en la empresa Aire y con sorpresa, pues en este momento me encuentro que me toca pagar la suma de 1 millón de pesos de un contador que no, en ese momento no sabía en dónde estaba instalado. Y que mi casa apenas estaba en construcción, aparte de que ese contador estaba instalado en un segundo piso. Lo paradójico de este hecho, además de que se registran consumos exagerados, ya ha habido 2 visitas por parte de funcionarios de la empresa Aire, igualmente 2 respuestas por escrito, pero aún no hay solución. Más adelante tendremos otros detalles de estas noticias. Así es, Jorge, gracias. Y en Cartagena cae alias Teto, un presunto integrante del Clan del Golfo que usaba magia negra para evadir a las autoridades. Tatiana, muy buenos días. ¿Quién es este hombre? Luisa, televidentes, muy buenos días. Alias El Brujo, como también es conocido, de 34 años de edad, sería el encargado de supervisar la entrega de droga en la capital de Bolívar y también de coordinar la compra de municiones y armas de fuego en varios barrios de la capital de Bolívar. Tendría a cargo a 18 personas más y según la Policía Metropolitana de Cartagena se avanza en las investigaciones y van tras la pista de estas personas para su posterior captura. Alias Teto tendrá que responder por los delitos de concierto para delinquir, asimismo fabricación, tráfico y portes de arma de fuego y municiones, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. También han manifestado las autoridades que esta persona hacía uso de rezos y de brujería para tratar de evadir a las autoridades, pero además para tratar de intimidar a las personas. Por ahora es toda la información. Más adelante tendremos la ampliación de esta noticia. Al menos 25 personas murieron tras varias explosiones en un hospital de Kabul provocadas por el Estado Islámico. Durante la COP26, más de un centenar de países firmaron un acuerdo para proteger los bosques. Joe Biden dará $9.000 millones para esta causa y el mundo ya superó los 5 millones de fallecimientos por COVID-19. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI.
Dos explosiones y varios disparos tuvieron lugar cerca del hospital militar en el centro de Kabul, un suceso que causó numerosas víctimas. Fuentes del Ministerio del Interior de Afganistán confirmaron que hay al menos 25 muertos y 43 heridos. Este hospital es el principal centro hospitalario militar de la ciudad y se encuentra a tan solo unos pocos metros de la Embajada de Estados Unidos y del Ministerio de Salud afgano. Los talibanes dijeron que, según información preliminar, las explosiones fueron llevadas a cabo por combatientes del Estado Islámico. El último ataque a la capital afgana se remonta al 3 de octubre, cuando al menos 5 personas murieron en una explosión ocurrida cerca de la mezquita Idgah de Kabul y reivindicada por el grupo Estado Islámico. Aunque el pesimismo y la dificultad para llegar a acuerdos eran los principales sentimientos antes de la COP26 que se cumple en Glasgow, solo fue necesario un día para hacer un pacto sobre los bosques. Más de 100 líderes mundiales de países que representan el 85% de los bosques del planeta hicieron un compromiso para detener y revertir la deforestación y la degradación de la tierra para el año 2030. Entre los países que forman parte de este acuerdo se encuentran Canadá, Rusia, Brasil, Colombia, Indonesia y la República Democrática del Congo, que cuentan con importantes extensiones de bosque. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un plan para proteger los bosques a nivel global, con el que movilizará $9.000 millones hasta 2030 para proteger y restaurar la biodiversidad del planeta, al tiempo que atraerá financiación del sector privado. Según el conteo que lleva la Universidad Johns Hopkins, el mundo superó los 5 millones de muertos por coronavirus, siendo Estados Unidos, Brasil e India las naciones más afectadas por los fallecimientos. A su vez, la cifra de contagios superó los 246 millones. Por otra parte, los datos que lleva el portal Our World in Data de la Universidad de Oxford resaltan que en el mundo ya se han aplicado más de 7.000 millones de vacunas contra el COVID-19. Rusia superó hoy la barrera de los 240.000 muertos por coronavirus tras notificar un nuevo máximo diario de fallecidos. Esto en una jornada en la que el país ha sumado además de 40.000 casos, ante un drástico repunte de las cifras durante las últimas semanas. El Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Coronavirus ha indicado que durante las últimas 24 horas se han registrado 39.008 contagios y 1.178 fallecidos, lo que eleva la cifra total a 8.5 millones de infecciones. Cifras reportadas durante las vacaciones decretadas por el gobierno de Vladimir Putin para contener el brote del virus en el país euroasiático. Las autoridades chinas llamaron a la población a acopiar reservas de comidas ante los rebrotes de COVID-19 detectados en el país. El Ministerio de Comercio invocó a las autoridades locales a facilitar la producción agrícola y las cadenas de suministro, a vigilar las reservas de carne y verduras y a mantener los precios estables. También se busca que los ciudadanos aumenten la concientización a la hora de afrontar emergencias, dado que muchas personas se quedaron sin víveres en casa después de que sus complejos residenciales cerraran debido a los casos de COVID-19. Un juez federal de Miami aceptó un pedido del fiscal estadounidense para desestimar 7 de los 8 cargos relacionados con el lavado de activos contra el colombiano Alex Saab, actualmente recluido en el Centro de Detención Federal de Miami. En el documento, el fiscal pidió que únicamente se deje cargo de conspiración de blanqueo de dinero por un valor de $350 millones para cumplir con las garantías de extradición acordadas con el gobierno de Cabo Verde. Así fue el apretón de manos entre el presidente Duque y el presidente Joe Biden en el marco de la conferencia de cambio climático. Primera condena a funcionario del IMPEC por fuga de Aida Merlano. Empieza el cobro de parqueo en vía pública de Bogotá. 150 agentes de tránsito vigilan cumplimiento. ¿Cómo va la vacunación de niños y niñas mayores de 3 años? 20 desaparecidos tras deslizamiento de tierra en Mayama, Nariño. Niña estadounidense de 8 años desaparecida en El Peñol, Antioquia. Caen 2 ladrones por robo de bicicletas. Los ubican por GPS. Capturan a alias Teto. Usaba magia negra para evadir a las autoridades. Desarticulan la olla de la igualdad. Alias Emiro usaba fachada de reciclador para vender droga. Pasajeros evitan robo de bus y capturan al ladrón en Barranquilla. Con Luisa Tobo.
Seguimos en Noticentro 1 CMI. En el marco de la cumbre del cambio climático COP26 que se realiza en Escocia, el presidente Iván Duque tuvo un breve encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Vamos a Glasgow con nuestro enviado especial, Carlos Ruiz. Carlos, muy buenos días. Se produjo hoy el esperado encuentro entre los presidentes Joe Biden de Estados Unidos y Iván Duque de Colombia, en el marco de la Asamblea del Cambio Climático que organiza Naciones Unidas aquí en Glasgow, en Escocia. El encuentro fue multilateral, pero fue muy importante. Evidentemente, el señor embajador de Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, nos tiene detalles de cómo fue ese encuentro del presidente colombiano con el presidente de los Estados Unidos, señor embajador. Muchas gracias. Mire, yo creo que fue una reunión muy importante. Invitaron a Colombia como uno de los países líderes, junto con Japón, Italia, el Reino Unido, la Unión Europea, entre otros países, Canadá, precisamente a hablar de infraestructura y cambio climático. Colombia ha tomado una posición de liderazgo, pero sin duda fue una bonita oportunidad porque esa invitación la hizo el presidente Biden a Colombia y allí se dio entonces esa oportunidad del encuentro entre el presidente Biden y el presidente Duque. Hay que reconocer el aprecio que el presidente Biden tiene por Colombia. Apenas se encontraron, pues obviamente fue cálido y al mismo tiempo pues manifestó su cariño, su afecto, su reconocimiento a Colombia. Como todos sabemos, pues son muchos años en que Biden ha aportado a Colombia y a los esfuerzos de ese fortalecimiento estratégico entre Colombia y los Estados Unidos. Señor embajador, ¿qué palabras intercambiaron el presidente Duque y el presidente Biden? Pues un saludo muy amable. Esencialmente el presidente Duque le expresó gratitud por los 6 millones de vacunas y obviamente expresó el apoyo que le da a esa estrategia que se conoce como Build Back a Better World, que es básicamente construir un mundo mejor y más fuerte a raíz de todo este tema de la pandemia, pero con responsabilidad de sostenibilidad ambiental. Entonces yo creo que ese fue un mensaje muy interesante. Y el presidente Biden le manifestó su aprecio, su reconocimiento y, como digo yo y les dije antes, un reconocimiento a Colombia. Se le nota su alegría y su calidez cuando se menciona la palabra Colombia y él mismo la menciona. Embajador, usted es muy amable. Muchas gracias. El embajador ante la Casa Blanca, Juan Carlos Pinzón, hablando aquí en Noticentro 1 CMI sobre el encuentro que tuvo hoy el presidente Duque con el presidente Biden en un marco multilateral, pero que de todas maneras es trascendente para la política exterior colombiana. Con Carlos Ruiz, desde la cumbre climática en Glasgow, Escocia, Noticentro 1 CMI. Carlos, muchísimas gracias, muy amable. Y a 15 años de prisión fue condenado el capitán del IMPEC, David Alexander Álvarez Cárdenas, por su participación en el plan de fuga de la excongresista Aida Merlano en 2019. Según la Fiscalía, Álvarez, quien fungía como comandante de custodia y vigilancia de la cárcel El Buen Pastor, firmó en tiempo récord el permiso para trasladar a Merlano desde el centro carcelario a la cita con el odontólogo en la que se dio a la fuga. Además, hizo que Merlano solamente estuviera acompañada por un guardia del IMPEC y un conductor. Empezó en Bogotá el cobro por parqueo en espacio público. Esta medida se empieza a implementar en el nororiente de la capital. Luisa Fernández, buenas tardes. ¿Cómo arranca la medida? Luisa, televidente, buenas tardes. Con tarifas superiores a los 3.000 pesos y con más de 150 agentes civiles de tránsito que tendrán facultades parecidas a la Policía de Tránsito de Bogotá, inició este parqueo en vía. Fueron habilitados más de 1.000 cajones de parqueo en vía pública en Bogotá. Los capitalinos podrán pagar por estacionarse en estos lugares. Vamos a comenzar entonces durante este año con 1.000 cajones acá en esta zona de Chapinero. El próximo año vamos a tener entonces 13.000 cajones a lo largo y ancho de toda la ciudad. Vamos a ir entonces a Usaquén, vamos a expandir Chapinero, vamos a ir a Mártires, a Barrios Unidos, a todas las localidades de Bogotá. Realmente este proyecto lo que busca es poder de nuevo entregar reglas del juego claras a toda la ciudadanía. Los horarios en los que funcionará el parqueo son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Las tarifas las definimos en función del tipo de vehículo y el tiempo de permanencia. Para el tipo de vehículo automóvil, cuando usted está a un tiempo de permanencia menor a 2 horas, el valor es de 3.000 pesos la fracción. Cuando está a un tiempo mayor a 2 horas, el valor de la fracción es de 4.600 pesos. Para las motocicletas, cuando usted está menor a 2 horas, la fracción de 30 minutos es de 2.100 pesos. Más de 2 horas, 3.200 pesos.
Con esta iniciativa se posicionan los primeros 150 agentes civiles de tránsito en la ciudad y 60 facilitadores. Estos guardias civiles tienen las mismas funciones que un policía de tránsito para materia de cumplimiento del Código de Tránsito. Pueden inmovilizar vehículos, pueden poner comparendos, pueden regular y controlar el espacio público. No tienen funciones de policía judicial, pero esas son funciones muy especializadas cuando hay un siniestro grave, cuando interviene la fiscalía. Cada facilitador tendrá la administración de 12 cupos de parqueo y a través de los facilitadores podrán hacer el pago de manera en efectivo. Durante las 2 primeras semanas el parqueo será gratis. Los recursos recaudados se utilizarán para la financiación de transporte público a la población vulnerable de Bogotá, además para la malla vial y operación de la terminal de transporte. Y comenzó la vacunación para niños entre los 3 y 11 años de edad en puntos de vacunación como el que está a mi espalda en Bogotá. La meta es que para que antes de que termine 2021 sean vacunados más de 800.000 de estos niños. Más de 5.000 niños entre los 3 y 11 años han recibido la vacuna contra el COVID-19 en Bogotá. Aproximadamente 800.000 niñas y niños. Creo que lo lograremos de aquí a final del año, es un número muy grande, pero lo importante es todo lo que avancemos en este mes de noviembre. Hemos tratado de crear un eslogan que nos parece que tiene mucho sentido: vacúnalos en noviembre para que estén protegidos en diciembre. El mes de diciembre para todos es especial. Los familiares que hacían parte de la población no vacunada en la ciudad aprovecharon para poner el brazo. Casualmente, con la llegada de niñas y niños a los puestos de vacunación, pudimos o completar los esquemas de sus padres, adultos cuidadores, o bien iniciarlos en aquellos casos en que no habían empezado. Lo que esperábamos era que los niños también tuvieran la oportunidad de tener su vacuna y la hay, pero entonces siempre falta información para la ciudadanía, para que vengan a vacunar los niños. Hoy Bogotá alcanzaría el 80% de primeras dosis aplicadas. Más del 62% de la población tiene sus esquemas completos. Esto permitió la ampliación de aforos en grandes empresas. A partir del día de hoy, en las grandes empresas puedan llegar hasta el 100% de aforo, si así lo deciden, siempre y cuando soliciten el carnet de vacunación de operarias y operarios. La capital cuenta con más de 500.000 de vacunas de Sinovac destinadas para la inmunización del más reciente grupo poblacional habilitado. Con esta nueva población, Bogotá deberá vacunar a cerca de 7 millones de sus habitantes para lograr la inmunidad de rebaño. Me despido desde el centro de Bogotá, Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Contundente golpe contra el microtráfico en el suroccidente de Bogotá. La Dijín de la policía desarticuló en las últimas horas una banda dedicada a la venta de estupefacientes en el sector de Kennedy. Estilo Vengas tiene el reporte. Stick, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, fue desarticulada por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Dijín de la policía una banda delincuencial conocida como la Olla de la Igualdad. 3 sujetos, 3 cabecillas, quienes estarían interactuando en el sector de las Américas, en el barrio Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, dedicados a la venta de estupefacientes, específicamente este tipo bazuco que era distribuido a menores de edad y a algunos jóvenes durante el paro nacional. La Dijín de la policía desarticuló en las últimas horas la organización criminal La Olla de la Igualdad, dedicada al microtráfico en la localidad de Kennedy. En diferentes videos quedó registrado el modus operandi de los delincuentes. Su cabecilla, alias Emiro, utilizaba como fachada la compra y venta de reciclaje. Una banda de delincuencia común dedicada al expendio de estupefacientes, especialmente bazuco. Estos individuos, alias Emiro como cabecilla, a través de la fachada de reciclador, tenía un centro de acopio del estupefaciente donde guardaban lo que normalmente ellos llaman la bomba, y desde ahí salía su distribución. Este sujeto tenía el monopolio del bazuco en el sector de la Plaza Las Américas y sus barrios aledaños. Su esposa, conocida en el mundo criminal como Lina, y su brazo derecho, alias Carlitos, lideraban la reconocida Olla de la Igualdad. Incitaban e invitaban a los menores a consumir bazuco y posteriormente, en esa adición, terminaban siendo los clientes de estos delincuentes. Fue necesario realizar actuaciones de agente encubierto, pruebas preliminares homologadas de identificación de drogas, vigilancias y entrevistas durante 8 meses, en los que se obtuvo suficiente material probatorio para realizar la captura de los individuos. Desde el centro de Bogotá informó Stick Luengas para Noticentro 1 CMI. Stick, muchas gracias. Con esta información hacemos una breve pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar espera.
A la cárcel envían a hombre que asesinó a su hijo. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. A la cárcel fue enviado un hombre que aceptó el crimen de su hijo. Sebastián, muy buenas tardes. ¿A cuántos años fue condenado? Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Eso aún no se sabe porque todavía falta la audiencia para su respectiva sentencia. Lo cierto es que este hombre confesó haber asesinado a su pequeño hijo de tan solo 1 año. Salvador tenía tan solo 14 meses de edad y su desaparición en Cali fue reportada por la madre el pasado 23 de octubre cuando el padre que se lo llevó a dar un paseo no regresó. Y 6 días después el cuerpo del pequeño fue hallado en zona rural del municipio de Palmira, Valle del Cauca. El aberrante crimen ocurrió al parecer por algún tipo de venganza contra la mujer. Yo lo empecé a buscar, sí me escribió y me dijo que había sido por una traición mía, que porque se había dado cuenta que el hijo no era de él, y me escribió cantidad de cosas, pero él no tiene ningún motivo para hacerlo. Él se lo inventó en su cabeza, no sé qué le habrán dicho, no sé por qué. La madre de la víctima denunció que las instituciones no ayudaron oportunamente en la búsqueda del infante y ahora solo espera que se haga justicia. Yo fui a todas las instituciones posibles a pedir ayuda y ninguna me ayudó. Ninguna me dijo tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Según la fiscalía, el hombre identificado como Miguel Ángel Mesa fue enviado a prisión luego de aceptar los cargos imputados de violencia intrafamiliar, homicidio agravado y desaparición forzada. Cuando se reporta el caso de Jan Llorente, de la detención en ese momento de este sujeto, ya se hace todo el protocolo para que la Policía Judicial de Nariño nos informe dónde estaba el menor. Ahí es cuando él dice que el menor lo había asesinado y que estaba en un sector de Palmira. Según las autoridades, la búsqueda del pequeño se llevaba a cabo en sedes de medicina legal, albergues del ICBF y terminales de transporte. Solidaridad con esta madre y toda su familia. Y ahora cambiamos de tema porque en las últimas horas 38 personas que conformaban 3 bandas de microtráfico en el centro de la ciudad fueron capturadas. Hasta por los techos de las viviendas intentaron huir algunos de los 38 capturados por conformar 3 bandas dedicadas al microtráfico del centro de Cali. 16 de ellos hacían parte de un mismo núcleo familiar. Se realizaron 18 allanamientos, allí se realizan 16 capturas y una aprehensión a un menor. El líder de esta banda es Macho, que era el tío directamente de toda una familia. Aquí lo que hemos encontrado es que los núcleos familiares son los que están encabezando todo este tráfico y microtráfico de estupefacientes. Entre los otros detenidos, las autoridades también descubrieron a menores de edad y una mujer embarazada que se encargaban de comercializar alucinógenos en inmediaciones de instituciones educativas. Es por ahora la información desde el centro de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Las autoridades intensifican la búsqueda de una niña extranjera de 8 años que desapareció junto a su padre. La última vez que se supo de la menor estaba en el Peñol, Antioquia. Yusi, muy buenas tardes. ¿Cómo es la historia de este caso? Hola Luisa y televidentes, buenas tardes. Según la madre, se trataría de un secuestro, teniendo en cuenta que el papá de esta niña la sacó desde Miami, Estados Unidos, hace más de 1 año y recorrió varios países hasta llegar a Colombia, exactamente el municipio del Peñol, en donde estaban ubicados. Cuando la madre activó este mecanismo para su devolución, el padre y la menor desaparecieron. La niña Lorena Von Karin, de 8 años, salió con su papá desde los Estados Unidos, según su madre, sin su autorización en julio del año pasado. Luego de recorrer varios países, llegó al municipio del Peñol en el oriente antioqueño. Justo cuando las autoridades iban a realizar la diligencia para devolverla a su madre, la menor desapareció junto a su papá. Fue secuestrada por el papá desde el día 29 de este mes. Hasta ahora no se sabe su paradero, no se sabe si la niña está bien, no se sabe si él la pudo sacar de Colombia, absolutamente nada, no se sabe nada. Solo sé que ya pusieron cargos penales contra él. Yo no sé cómo está mi niña, yo no sé si está sufriendo. Autoridades del Peñol activaron la búsqueda de la pequeña de origen cubano y nacionalidad estadounidense, de la que hoy no se tiene rastro. Solicitó la asistencia de la alcaldía municipal para poner en todos los canales oficiales la información sobre la búsqueda de la niña. La madre de la pequeña viajó desde Estados Unidos a Antioquia para pedir a las autoridades que logren dar con su paradero.
Y en otras noticias de Antioquia, a las 2:21 del mediodía, la policía capturó a 2 delincuentes señalados de atracar a 14 ciclistas. Según la denuncia, los 14 ciclistas hacían un recorrido por el municipio de Caldas, Antioquia, cuando fueron abordados por hombres armados que les robaron todas sus pertenencias. Estábamos haciendo una ruta por trocha, más conocida como la Guacamaya. Nos salieron 3 hombres fuertemente armados, nos intimidaron y nos robaron muchas pertenencias y también nos amenazaron que nos iban a llevar como una especie de secuestro. Llegamos a poner la denuncia acá en la policía de Caldas. La policía hizo un seguimiento especial y gracias a uno de los elementos deportivos que tenía activado el GPS, lograron ubicar a los delincuentes y capturar a 2 de ellos. Afortunadamente, el cuadrante se encontraba haciendo sus recorridos, fue informado oportunamente por la comunidad, gracias también a que una de estas personas tenía ubicación de GPS, se logró la rápida reacción de la Policía Nacional y se le capturan 2 de 3 delincuentes que habían intimidado a estas personas con arma de fuego aparentemente. Lograron la captura de 2, otro está prófugo de la justicia y solamente gracias recuperamos la mayoría de las pertenencias y parte del dinero. Las autoridades continúan la búsqueda de un delincuente más señalado de hurto calificado y porte ilegal de armas. Es todo desde Medellín. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Con esta información hacemos una nueva pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar esperen. La historia del ladrón que usa magia negra para escapar de las autoridades. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Barranquilla, 3 pasajeros evitan el robo de un bus, sometiendo al ladrón y después entregándolo a las autoridades. El antisocial abordó el bus como pasajero, pagó su pasaje y se sentó en una silla. Segundos después, sacó un arma de fuego, intimidó, forcejeó y despojó de dinero al conductor, mientras este seguía su marcha. Una persona aborda un transporte de servicio público fingiendo ser un pasajero. Metros más adelante desenfunda un arma de fuego, intimidando a los pasajeros y al conductor, despojándolos de sus elementos de valor. Tras atracar también a 3 pasajeros que iban en la parte de atrás del bus, 2 mujeres y un hombre, el conductor bloqueó la puerta de salida. Ese instante fue aprovechado por los pasajeros para inmovilizar al delincuente. Los pasajeros deciden forcejear con esta persona. Es allí donde la patrulla de cuadrante se da cuenta de esa situación y acude inmediatamente a ese sitio, logrando la captura de esta persona, recuperando los elementos e incautando un arma de fuego calibre 32. El antisocial fue imputado por el delito de hurto agravado y porte ilegal de arma de fuego. En Cartagena cae alias Teto, un presunto integrante del Clan del Golfo que usaba magia negra para evadir a las autoridades. De acuerdo con las investigaciones, se pudo evidenciar que alias el Teto le gustaba acudir a la brujería, rezos y ritos como método para evadir a las autoridades. Fue capturado en flagrancia en el barrio Nelson Mandela, sector Villarrosa. De hecho, al momento de la captura tenía enredado en su cuerpo una serie de artilugios y de accesorios que tienen que ver con la magia negra. Aparte de ello, en el lugar de residencia tenía un altar de santería y con ello, creyendo que con eso obtenía protección para no ser capturado, no solamente creía que estaba blindado con ellos, sino que también le generaba miedo a las demás personas. Alias el Brujo, como también es conocido, de 34 años de edad, se encargaba de supervisar la distribución y compra de estupefacientes para los diferentes puntos de expendios. Asimismo, coordinaría la compra de armas de fuego y munición en diferentes barrios. Está liderando una red de 18 personas aproximadamente. La investigación continúa porque vamos a la captura de todos estos sujetos vinculados con el Clan del Golfo. Entre los delitos que serán imputados a alias Teto está concierto para delinquir, fabricación, tráfico y portes de arma de fuego y municiones, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A las 8 de la noche espero una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!